El conflicto armado en Siria es el resultado de una disputa entre el gobierno de Bashar al-Assad y principalmente fuerzas opositoras. Este empezó en la primavera del 2011 y sigue sin resolverse, volviéndose cada vez más violento, causando desplazamientos dentro del país y en toda la región, llegando hasta Europa. A finales del 2014 se calcula que 7,6 millones de personas fueron desplazadas internamente y 3,7 millones de sirios habían estado en el país desde el comienzo de la guerra. Este movimiento ha puesto una enorme presión sobre los países vecinos, Líbano, Jordania, Irak, Egipto y Turquía, ya que albergan un gran número de refugiados sirios. Antes de que el conflicto iniciara, muchos sirios se quejaron por el gran desempleo que había en el país, la corrupción y la falta de libertad política y la represión del presidente Bashar al-Assad, quien sucedió a su padre, Hafez, en el 2000. El conflicto comenzó en 2011 con la Primavera Árabe. Los sirios, como otros pueblos de toda la región, se levantaron pacíficamente contra su gobierno autoritario. Con la Primavera Árabe, las revoluciones en el norte de África fueron exitosas en Túnez y Egipto. Impulsaron al pueblo sirio a energizarse y dar esperanza a los activistas sirios sobre una posible democracia. Es importante mencionar que muchos movimientos islamistas también se opusieron fuertemente al mandato de Assad, ya que el padre de Bashar al-Assad mantuvo una represión militar contra la hermandad musulmana y Hama, que mató entre 10.000 y 40.000 personas. Igualmente, algo que hizo que el problema se agravara más fue el calentamiento global, y a que gracias a una sequía que ocurrió en el territorio sirio desde el 2007 hasta el 2010, obligó hasta 1,5 millones de personas a emigrar de lo rural a las ciudades, lo que hizo que incrementara la pobreza y la revuelta social. Otro de los factores que propició el levantamiento fue que el gobierno estaba dominado por un grupo minoritario en el cual el señor Assad tenía un fuerte apoyo entre los militares y los responsables de su seguridad. Sin embargo, no tenía el apoyo de la población en general por las divisiones religiosas y étnicas de Siria. Esto fue la parte inicial de un problema, pero lo que ha desencadenado que el conflicto se haya hecho a escala mundial es la intervención de las potencias regionales y mundiales, entre ellas Irán, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. El apoyo militar, financiero y político para el gobierno sirio e igualmente el apoyo a los grupos opositores ha contribuido mayoritariamente la intensificación y la propagación de los combates, convirtiendo a Siria en un campo de batalla. Las fuerzas externas también han fomentado el sectarismo en lo que antes era un estado secular, fomentando que la mayoría suní del país se vayan en contra de la secta chiita en la cual pertenece el presidente. Otro actor que es muy importante son los grupos yihadistas que también se han apoderado de las divisiones, creando una dimensión completamente diferente a la guerra. Uno de ellos es el llamado Estado Islámico, que es el grupo que controla grandes extensiones del norte y el este, que se encuentra luchando con todas las fuerzas gubernamentales, las brigadas rebeldes y las milicias kurdas. A nivel interno, el Comité Internacional de la Cruz Roja estima que 6,3 millones de personas en Siria son desplazados internamente y 5 millones de personas viven en ciudades sitiadas y zonas de difícil acceso. Además, de acuerdo con la ONU, al menos 250.000 personas han muerto en los últimos 5 años. Sin embargo, el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos estimó mediante un grupo de expertos en febrero del 2016 que el conflicto había causado 470.000 muertes directa o indirectamente. Actualmente, para ayudar a los 13,5 millones de personas que necesitan ayuda de algún tipo humanitaria, se necesitan 3.400 millones de dólares debido a que se estima que el 85% de los sirios viven en la pobreza, es decir, más de 2 tercios de la población vive en pobreza extrema. Es por eso que alrededor del 10% de los refugiados sirios han buscado sobrevivir en Europa, creando divisiones políticas sobre cómo resolver el problema. El conflicto sirio ha causado una enorme tensión en sus países vecinos, con Jordania, Líbano y Turquía, que son los que tienen el mayor peso del problema. A finales del 2014, el Líbano acogió 1.146.405 refugiados, lo que significa que casi una de cada 5 personas en ese país son refugiados. En lo que consecuente Turquía acoge a la población siria más numerosa, con 1.552.836 refugiados. Jordania alberga la tercera población más grande, con 622.865 refugiados. Con lo que respecta a Irak e Egipto, acomodaron una cantidad chica pero importante de sirios, acogiendo a 228.482
y 136.812 refugiados. En el 2013, Siria se convirtió en el principal país de origen solicitantes de asilo en 44 países industrializados de Europa, América del Norte y la región de Asia y el Pacífico. En el año 2013 se estima que 56.400 sirios solicitaron el estatuto de refugiado a los 44 países industrializados, y el número más elevado registrado por un solo grupo desde 1992. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Y yo comenzaría diciendo que el conflicto en Siria en la actualidad demuestra o denota una problemática que me parece que es inherente a muchos estados a nivel internacional, y es que necesariamente los gobiernos de mayoría que han sido presentados a nivel internacional como democráticos no necesariamente pudieran ser la solución para muchos conflictos a nivel internacional. Una de las cosas que pudiéramos alabar en el buen sentido de la palabra del actual gobierno en Siria es que pertenece a una minoría y que Occidente considera que no tiene las credenciales democráticas suficientes. Pero, paradójicamente, el hecho de ser una minoría en el poder, si bien implica o contradice la regla democrática a nivel occidental, ha mantenido, digamos, a tono, o había mantenido hasta hace algunos años, a tono las reivindicaciones de grupos mayoritarios en la región, que por supuesto están vinculados con algún tema religioso. Me parece que hay un posicionamiento cada vez más fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos en el conflicto, aunque también ahí habría que ser lo suficientemente cautos en el sentido de qué intereses se está respaldando o qué intereses se está promoviendo este endurecimiento, digamos, de la política exterior militar de Trump en Medio Oriente y en específico en Siria. Los opositores a Bashar al-Assad habían tenido un perfil muy característico, y algunos autores consideraban que esta oposición estaba favorecida por Occidente. De manera que uno tendría que ser muy cauto de cuáles han sido las estrategias y cuáles son las estrategias de Trump en este endurecimiento diplomático con respecto a qué grupos se está favoreciendo y, por supuesto, qué grupos se está reprimiendo el régimen de Bashar al-Assad. La crisis de las personas refugiadas provenientes de Siria se han transformado en un ejemplo clásico de la interdependencia de la comunidad internacional, pues demuestra plenamente cómo los problemas de un país pueden tener consecuencias inmediatas dentro de otros países. El problema de los refugiados sirios fue llamado por el antiguo Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, hoy Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por la peor crisis humanitaria de nuestra generación, no solo por las cifras del coste humanitario, sino por la incapacidad de la comunidad internacional para poner fin a la guerra y por la falta de solidaridad de los países receptores de refugiados. Mientras que los estados que acogen a los refugiados deben mantener su compromiso de proteger y alentar la tolerancia de la diversidad, los estados que provocan la condición de refugiados deben evitar actos de origen éxodos masivos de su población. A nivel internacional, en el 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó la Comisión de Investigación para Siria, pues el Consejo de Seguridad de la ONU acusaba al régimen de Bashar al-Assad de crímenes de guerra. El primer informe de la comisión señaló que más de 250.000 personas están sitiadas en Siria, sujetas a implacables bombardeos y fuegos de artillería. Se les deniega ayuda humanitaria, comida y necesidades básicas como ayuda médica, por lo que deben elegir entre la rendición o la hambruna. Según este informe, las tropas del régimen sirio cometen graves crímenes contra los civiles al disparar indiscretamente en zonas residenciales y otras violaciones de derechos humanos. El uso de armas químicas agregó una nueva dimensión al conflicto. En agosto del 2013, el gobierno sirio utilizó este tipo de armamento y causó 1.300 muertes. Recientemente, en abril del 2017, se volvió a acusar a Bashar al-Assad de utilizar este tipo de armas contra civiles. Además, el organismo de la ONU criticó la falta de acciones de potencias debido a que suministran armas a las partes. Las exportaciones de armamento provienen de Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Se dirigen a Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde la mayor parte de estas acaban en manos de rebeldes sirios o en militares del Estado Islámico. En esta línea, ante el vacío de respuesta, la Comisión Siria propuso la creación del Tribunal ad hoc
para procesar los crímenes de lesa humanidad, dado que la resolución que consideraba enviar al caso de Siria a la Corte Penal Internacional fue vetada. Al mismo tiempo, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tras el fracaso de la primera serie de negociaciones impulsadas por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, en el 2012, y de la segunda ronda que trató lograr sin éxito el exdiplomático argelino Ladjar Brahimi en el 2014. Nombró a un nuevo mediador de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, para concretar una tercera tanda de conversaciones entre febrero y abril de 2016. Las violaciones del cese de hostilidad arruinaron las treguas conseguidas, la última de las cuales había sido impuesta conjuntamente por Estados Unidos y Rusia. Por ello, en la cuarta ronda de negociaciones del 2017 no hubo razones para el optimismo, aunque al menos ahora los representantes de las partes mantuvieron su presencia en la ciudad suiza, en lugar de abandonarla rápidamente como anteriores negociaciones. Desde el 30 de diciembre del 2016 se regía un alto fuego en Siria apadrinado por Rusia, aliada del régimen de Al-Assad, y Turquía de los rebeldes. El gobierno ruso, que llevaba la batuta en el proceso de Ginebra ante la inhibición de Estados Unidos, incluso llegó a ordenar al gobierno de El-Assad que suspendiera las operaciones aéreas. No obstante, la llegada de Donald Trump al poder y sus bombardeos unilaterales terminaron por romper la alianza con Rusia, configurando un futuro poco prometedor. Por otro lado, respecto a las consecuencias humanitarias, muchos países han cerrado la puerta a los millones de refugiados sirios que necesitan ayuda. Los países que albergan la mayoría de los refugiados sirios son países aledaños a Siria debido a la cercanía geográfica. No obstante, por la magnitud de la población refugiada, muchos han tenido que buscar otras opciones. Recientemente, el continente europeo ha resaltado en este aspecto no por el volumen de llegadas, sino porque ha puesto de manifiesto una profunda división para asentar los refugiados dentro de la Unión Europea. De acuerdo a ACNUR, en 2015, más de 1 millón de personas llegaron al sur de Europa, con botes, con un 84% que venían de los 10 países que producen más refugiados, incluyendo Afganistán, Irak y Siria. No obstante, de acuerdo con el Eurostat, en el 2015, solo un total de 368.400 sirios solicitaron asilo en los países de la Unión Europea. El mayor número de solicitudes se presentó en Alemania, seguida de Hungría con 64.000 y Suecia con 51.000. Ante esta situación, el tema de los refugiados en Europa dominó la prensa y la agenda política de los 2 últimos años, y la crisis puso a prueba el sistema europeo común de asilo. Los marcos existentes no pudieron facilitar el manejo de crisis o preservar los espacios de protección de manera sostenible, lo que puso en peligro al sistema europeo de asilo, haciendo que la ONU hiciera un llamado en 2016 al resto de los países miembros de la ONU a comprometerse a resentar a 480.000 sirios en los próximos 3 años. América Latina, teniendo una tradición de refugio, no fue ajena a esta crisis humanitaria. En 2014, el gobierno uruguayo de José Mujica se convirtió en el primer país latinoamericano en abrir las puertas a sirios. Un contingente sirio conformado por 5 familias llegó a Montevideo, recibido por el anuncio del presidente Mujica, de que recibiría a 100 sirios más. Posteriormente, se sumaron Argentina, Chile y Brasil. De acuerdo con el representante de ACNUR Brasil, ese país se ha convertido en la nación que acoge a la mayoría de los sirios con refugio en América Latina, debido a que Brasil reconoce inmediatamente como refugiado a cualquiera que sea capaz de identificarse como ciudadano sirio y solicite ese estatus aceptado al 100% de sus demandas recibidas. Por su parte, un aproximado de 100 refugiados sirios llegaron a Argentina desde que se puso en marcha el llamado Programa Siria, cuyo objetivo principal desde su fundación en el 2014 es responder a la crisis humanitaria acogiendo solicitudes de asilo. En un principio, la iniciativa iba a estar vigente solo por un año, pero la necesidad de miles de personas obligó a las autoridades argentinas a planificar la extensión de este plazo. Asimismo, el gobierno chileno desde el 2014 analizaba aumentar su política de refugio para sirios y finalmente este año la presidenta de Michelle Bachelet anunció el programa de rezamiento humanitario, que comprende a 120 personas y cuyos pilares principales son la integración, el aprendizaje de español, la inserción cultural, el derecho a vivienda y la educación para los inmigrantes sirios.
Pese a todo, existen barreras para que los refugiados sirios se integren a las comunidades latinoamericanas. ACNUR Américas estima que muchos de los refugiados que logran escapar de Siria y viajan a América Latina pertenecen a los sectores más acomodados de la población, con un buen nivel de escolaridad, pero al desplazarse sin ninguna documentación que compruebe su profesión o cumpla con las exigencias que solicita autoridades locales, les resulta muy difícil revalidar sus títulos para poder trabajar. Por lo tanto, terminan desempeñándose en trabajos mal pagados o poco clasificados, desaprovechando sus capacidades. Asimismo, la barrera del lenguaje dificulta su integración y dado a que suelen llegar familias sirias numerosas, se les dificulta conseguir un lugar para vivir juntos. El tema de los refugiados producto del conflicto sirio me parece que también es un tema muy digno de problematizarse. Generalmente se ve, o lo que se ha visto, es el flujo de refugiados que resultan del conflicto y que emigran hacia Europa. Europa ha presentado el conflicto, el flujo de refugiados de zonas en conflicto como una especie de factor crítico para la europeidad o para la esencia de lo que es Europa. Yo quisiera empezar resaltando diciendo que los mayores flujos o los países más perjudicados por refugiados provenientes de países en situación de conflicto no necesariamente son cuantitativa ni cualitativamente hablando los países europeos. En el caso de México ha habido una política muy positiva, muy amistosa, yo diría, desde quizás principios del siglo XX, pudiéramos decir, desde el ascenso del franquismo en España. México se ha caracterizado por una política muy clara de asilo o de concesión de refugio a personas en situación de víctimas producto de conflictos o a personas en persecución de carácter político. En el caso de Siria han empezado a surgir diversas organizaciones que promueven, digamos, que México integre a más y más refugiados sirios y en algunos casos promoverles educación, etcétera, etcétera, lo cual es políticamente correcto, me parece, pero yo creo que este tipo de situaciones a nivel México y a nivel académico, a nivel diplomático, tendrían también que ser replanteadas. México ha mantenido una tradición política de asilo para personas víctimas de conflictos armados o gobiernos autoritarios. El origen de esta tradición mexicana se remonta a 1936 y a la Guerra Civil Española, con Lázaro Cárdenas como presidente. Momentos como la Revolución Cubana, el conflicto centroamericano y el rol de México en el Grupo Contadora fueron claves para afianzar dicha tradición de refugio. Actualmente, la respuesta del gobierno mexicano ante la crisis humanitaria en Siria ha sido poco coherente. A nivel político, durante 2013 el gobierno lanzó un comunicado en donde la Cancillería exhortó a cesar inmediatamente la violencia en Siria, llamando a todas las partes involucradas en el conflicto a respetar plenamente los derechos humanos de la población, así como a pegarse a las normas del derecho internacional humanitario, incluyendo aquellas relacionadas con la prohibición del uso de armas químicas y biológicas. Posterior a este comunicado, a nivel humanitario, durante ese mismo año, las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, señalaron que 11 sirios iniciaron la solicitud de condición de refugiado en México. Dichos casos, al encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se les otorgó el reconocimiento, haciéndolos acreedores de protección internacional por parte del gobierno mexicano. En 2014, México participó en la segunda conferencia internacional sobre la situación en Siria, conocida como el Proceso de Ginebra II, donde México señaló que valora y reconoce el apoyo solidario demostrado por los países vecinos de Siria para atender a los más de 2 millones de refugiados. En ese contexto, México reforzó sus vínculos de amistad y cooperación con Turquía, Jordania y Líbano, países que albergan la mayor cantidad de refugiados sirios, para reconocer y apoyar a estos países por la responsabilidad compartida y asistencia humanitaria eficaz y coordinada que han mantenido desde que comenzó el conflicto. Posteriormente, dado a que a nivel internacional la ONU hizo exhortos importantes a todos los países miembros para ayudar a la crisis humanitaria en Siria, el gobierno mexicano comenzó a donar generosas cantidades monetarias a los principales actores humanitarios
que estaban atendiendo a los refugiados, tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Asimismo, México participó en la Conferencia de Apoyo a Siria y la región, celebrada en Londres, Reino Unido. Pese a todo, aunque la participación política de México en foros multilaterales y agencias humanitarias se volvió más activa respecto al conflicto sirio, el número de solicitantes de condición de refugiado sirios en México disminuyó significativamente. En 2014 solamente hubo 6 sirios solicitantes de asilo, de los cuales solo un total de 5 obtuvieron el reconocimiento de la Comar, y 1 abandonó el proceso de reconocimiento antes de que la Comar se pronunciara al respecto. Lo mismo sucedió en 2015, ya que solamente 7 sirios solicitaron asilo, de los cuales solo 5 obtuvieron el reconocimiento por parte de la Comar, y 2 abandonaron o desistieron del procedimiento antes de que concluyera. En 2016, último año en el que se encuentran cifras, hubo solo 3 solicitantes sirios de asilo, de los cuales 2 fueron reconocidos como refugiados y 1 abandonó el procedimiento. El estatus de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados consta de 3 etapas, donde primero se tiene que llenar una solicitud de refugio, donde se explica detalladamente cuál es el problema que tiene la persona, por qué no puede regresar a su país, por qué es víctima de persecución o cuál es el problema. Muchos de nuestros estudiantes tienen problemas de que tanto los grupos rebeldes o el gobierno del presidente de Siria los estaban convocando para unirse al ejército, entonces se tuvieron que salir del país y entraron a Líbano o a países vecinos. Entonces este formato se presenta al Instituto Nacional de Migración, donde la migración lo envía a la Comar o directamente a la Comar. La Comar presenta la solicitud, la analiza y después envía un formulario donde se pide que la persona haga una explicación más detallada de lo que le pasó. Son preguntas muy personales donde se garantiza toda la confidencialidad por parte de la Comar. Se pide si la persona fue víctima de algún abuso psicológico o sexual por parte de alguna autoridad o de algún miembro de gobierno. Básicamente se les pide por qué no pueden regresar a su país, y después de eso la tercera etapa es agendan una entrevista ante la Comar. Ahí la persona hace una explicación enfrente de un representante de la comisión, donde se le detalla por qué no pueden regresar a su país, por qué no pueden regresar en el caso de los sirios a Siria. Y después de eso la Comar tiene 30 días hábiles para determinar si el candidato es una persona refugiada o no. Si se le otorga la calidad de refugio, se le otorga la residencia permanente dentro de nuestro país, y eso significa que la persona no puede regresar nunca a su país de origen. O si regresa a su país de origen, tiene que tener en cuenta que se le va a quitar el refugio, justo porque ¿por qué regresarían si pidieron refugio? Hay 3 posibles respuestas por parte de la Comar: es el refugio, negación, que se puede apelar ante la Comar. En el refugio se puede pedir la reunificación familiar, eso es lo más importante. Si la persona dice que alguno de sus familiares corre peligro en su país de origen, con el refugio la persona puede traer a su familiar a nuestro país. Uno podría decir, es que ¿por qué el gobierno no ayuda? Es que ¿por qué esto? Pero en realidad, o sea, pierdes tiempo en preguntándote eso. Simplemente todo el problema migratorio que tenemos de los Dreamers, que es migración de retorno, ¿no? Y por otro lado, México sí ha dado muchísimo apoyo a migrantes latinoamericanos. Que por qué no apoyamos a otras causas, ¿no?, más urgentes en México, como la pobreza, como la corrupción, como otras cosas, y simplemente es porque ya hay proyectos ciudadanos, o sea, civiles, de personas que lo están atendiendo, ya hay proyectos y gubernamentales que lo están atendiendo. Actually, I had here in Mexico like almost 10 months. I was living the first time in Aguascalientes, and I moved to Mexico City like 3 months ago or 4 months. I still like
But, you know, in this experience, I still didn't finish this experience. I still met new people. But in general, yes, it's different, like the culture, the food, for sure the language, but the people in general, it's not very different. Like, it's more similar to Arab community and how they living in the community, and the food is different completely in many things. The basic thing is different. The language is kind of like not difficult, but it has some special cases, a little difficult to learn it. For the Arab, you know, it's different. Hace 2 años, la guerra de Siria alcanzó a Said, un hombre de 48 años y habitante de la ciudad de Duma. Se encontraba en su casa cuando al caer 2 bombas, voló 6 metros contra la pared. Tras este evento, hoy no puede caminar y se mueve en silla de ruedas. Al no poder vivir más en ese país por miedo, buscó ayuda con su hermano, que desde los 80s vive en la Ciudad de México. En el 2013 llegó con su esposa y 4 hijos a la Colonia del Valle, donde había un restaurante de comida árabe y la esperanza de salir adelante volvió a él. Su hermano decidió fundar en 2013 la Asociación Internacional de Sirios en México, con la que ha logrado traer a 16 sirios al país. Pero él está viviendo aquí su propia batalla contra la burocracia mexicana y la falta de recursos. En una entrevista para CNN en español, comentó que desde que fundó la asociación ha tramitado más de 200 pasaportes de sirios que buscan una visa de trabajo en México, pero mientras se encargan de ir a la ventanilla en ventanilla pidiendo asistencia al gobierno mexicano, ya ha fallecido alrededor de 70 personas de las que pidieron ayuda. Solo 26 sirios han podido llegar a México con ayuda de la asociación a través de los permisos de trabajo. De acuerdo a datos obtenidos de Naciones Unidas, de 60 millones de personas que huyen de su país por guerra, 11.55 millones son sirios. El Plan Regional para los Refugiados y Resiliencias, que agrupan a las agencias humanitarias que están en acción, requerían para el año pasado 4.300 millones de dólares para dar comida, cobijo, sanidad, educación y empleo a los 4.27 millones de refugiados. Sin embargo, el gran problema que enfrentaron las agencias fue que solo obtuvieron 1.914 millones hasta el agosto del año pasado, lo que permitió destinar casi $15 por día para cada refugiado. Por el otro lado, el gobierno mexicano aportó $3 millones en el 2014 para ayudar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a la UNICEF y a la Media Luna Roja. En 2014, el país aceptó la solicitud de 6 sirios. En el primer semestre del 2015 no se concretó ninguna petición más, según la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, no solo el gobierno está intentando hacer algo para ayudar a los refugiados sirios. Adrián Méndez tomó la iniciativa en el 2013 para generar una acción de solidaridad por parte de los mexicanos. Unió amigos y profesionales de la ayuda humanitaria para así poder fundar el proyecto Habesha.org, una ONG que en septiembre del 2016 logró traer al primer estudiante sirio para que concluyera sus estudios en México. De acuerdo a una entrevista, reveló que su meta era traer a 30 estudiantes más. Nosotros pensamos que las juventudes que se están preparando son las indicadas para poder participar en este momento, dijo Adrián. Son jóvenes que están tratando de planear su vida y tratando de educarse. Tras meses de planeación, llegó Esa Hassan, un estudiante de 26 años que vio truncado su futuro por la guerra en la ciudad de Siria de Hama, quien llegó a estudiar Ingeniería Social en México. Su traslado representó un esfuerzo de recaudación de $11,000, por lo que miembros de la ONG esperan reducir los costos con el proceso de aprendizaje ganado. Las donaciones a través del portal oscilan entre los 10 y 100 pesos, lo cual el fundador considera como un termómetro de que la gente le interesa. Pero para la ONG cualquier tipo de ayuda como becas o familias acogidas es valiosa. En sus inicios, el proyecto se promovía en redes sociales con la etiqueta #MéxicoSePuede. Por los últimos meses ha adquirido una trascendencia todavía mayor como el mensaje político y desde diciembre utiliza la etiqueta #AquíNoHayMuros. Tamada Mulhamid es la 6ª persona beneficiada por el proyecto y la primera mujer. Llegó a la Ciudad de México en el mismo momento que el gobierno de Donald Trump empezó una lucha con el Poder Judicial estadounidense para sostener un veto al ingresar desde refugiado y visitante de 7 distintos países, siendo la mayoría musulmanes, Siria incluida. Los beneficios por el proyecto son elegidos de acuerdo a su perfil académico y a partir de las recomendaciones de asociaciones humanitarias y ONGs.
El primer paso en cuanto llegan a México es cursar un propedéutico en español en Aguascalientes, al tiempo que se preparan para tener un mayor manejo de español con clases adicionales como literatura hispana, van haciendo trámites para que su ingreso a la licenciatura o una maestría en las universidades que apoyen al proyecto son becas completas, como la Universidad Iberoamericana y el Tecnológico de Monterrey. Una entrevista elaborada por The New York Times a uno de los estudiantes sirios declaró: "Yo no quiero ser refugiado 2 veces. Estar en una situación en la que me dan comida, agua y cobijas no es suficiente", dijo Hassem Sharif. "Lo que quiero es completar mis estudios, y México tiene otra opción que nos beneficie en el futuro". Hay quienes han criticado el programa argumentando que debería ser prioritaria la ayuda a los mexicanos o incluso a miles de migrantes provenientes de Centroamérica, Haití y Cuba. Pero más allá de las críticas, y mientras el nuevo gobierno estadounidense o algunos países europeos adoptan medidas para restringir el acceso de refugiados, los sirios están participando en el proyecto y comienzan a sentirse en casa. Uno de los representantes del proyecto reconoce que el cuello de la botella ha sido el financiamiento. Aunque las universidades afiliadas al proyecto ofrecen becas completas para los sirios, hay gastos adicionales como seguro médico, manutención, renta y demás víveres. No se puede obtener una visa de estudiante hasta que haya una manera de comprobar que hay fondos existentes para cubrir estos gastos. Aunque el proyecto no ha contado con mucho apoyo por parte del gobierno, hay actores como Luis Gerardo Méndez y empresarios como el director de la cadena Cinépolis, Alejandro Ramírez, quienes han apoyado de manera monetaria a estos proyectos. De igual manera, reciben una gran parte de fondos a través de donaciones en línea. La integración de este proyecto también tiene una suerte de apuesta para el futuro, dado que los sirios que llegan con visa de estudiantes no podrían quedarse en México más tiempo del que tiene establecido para cursar su programa educativo. Por eso, la expectativa es que cuando haya finalizado sus estudios puedan regresar para ayudar a reconstruir un país en paz, si es que lo hay. Pues Proyecto Jabecha inició debido a una inquietud de la sociedad civil de Adrián Meléndez, que es el coordinador del proyecto. Él vio justo que había la necesidad de apoyar a los sirios, mientras que todos los gobiernos están peleando. Era momento de que la sociedad civil iniciara a tomar acción acerca del conflicto en Siria. Adrián lo que hizo es proponer una solución a largo plazo, que es brindarle a la población de Siria una oportunidad de reconstruir su país por medio de la educación. Uno de nuestros lemas es que la educación es el mejor instrumento en contra de la guerra. La verdad es que por parte de la sociedad mexicana hemos tenido una respuesta increíble por parte de todos los mexicanos. Justo lo que intenta el proyecto Jabecha es formar un diálogo entre la cultura mexicana y la cultura siria, hacernos ver que todos estos estereotipos que tenemos sobre los árabes, sobre los musulmanes, no son nada cuando ya conoces a la persona. Todos los mexicanos han respondido bastante bien a nuestros estudiantes. Tienen muchos amigos, tanto en México como en Aguascalientes, 3 en México y 7 en Aguascalientes, todos están muy contentos. Ahorita están en Aguascalientes, primero aprendiendo un curso de español para poder ellos entrar a la universidad y también de cultura mexicana. Entonces, ellos están aprendiendo todos los aspectos de la cultura mexicana para que ellos no tengan algún proceso en el que choquen con la cultura, que digan. De todas formas, se les dice a los mexicanos cuando los conocen que algunas cuestiones con las que ellos se pueden sentir incómodos, por ejemplo con las mujeres o distintos aspectos. Ahorita hay 2 mujeres, entonces sí, a veces hemos tenido algunos inconvenientes, pero ellos están muy contentos tanto en la Ciudad de México como en Aguascalientes, y las universidades también están muy contentos con ellos. El gobierno, justo por el auge que ha tenido actualmente el proyecto, se ha mostrado a favor del proyecto, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como del Instituto Nacional de Migración. Hemos recibido apoyo en cuanto al trámite de visa de estudiante para cada uno de los 10 estudiantes que están actualmente en México. Fuera de eso, uno de los promotores del proyecto es el embajador Diego Gómez Pickering, ex embajador de México ante el Reino Unido y actualmente es el cónsul en Nueva York. Él fue el promotor de uno de los estudiantes y pues básicamente el gobierno ha estado a favor del proyecto. No se ha involucrado mucho, pero nos ha apoyado en los trámites. Nosotros nos queremos enfocar en este único proyecto que va dedicado a estudiantes o a personas que tuvieron que suspender sus estudios por un conflicto bélico. Entonces, y es completamente ayuda humanitaria, o sea, no te cuestionas
como a nivel político o a nivel social, político-social, de por qué no apoyas una cosa por otra, ¿no? Simplemente lo haces por gusto, es una decisión totalmente individual, o sea, no ha venido nadie con nadie a decir, ven, haz esto, ¿no? Por México, nada. Entonces, es eso. Y otra cosa, estás apoyando a gente a través de la educación. O sea, no es a través de, sí, vamos a darle un estatus de refugiado para que los índices de, o sea, para que México se vea bien ante el mundo, pues no es el caso, ¿no? Entonces, todo es a través de la educación, que es un derecho que todo el mundo tiene, el derecho también a la vida, el derecho a tener acceso a una vida digna. Todo lo que se les ha, literal, se les ha caído y se les ha ido de las manos por un conflicto político, ¿no? Social y cultural también, en las dos partes. La situación en Siria duele. Duele porque lejos de vislumbrarse el final del conflicto armado, este se ve como un conflicto eterno. Las recientes acciones de Estados Unidos del presidente Trump con su ataque militar en Siria no hacen más que ver el territorio sirio como el comienzo de una lucha geoestratégica entre potencias y con facciones no estables que buscan diferentes intereses en el país. Todo esto a expensas de miles de personas que viven en condiciones desalentadoras. Mucho se ha hablado del desenlace de Siria en un futuro, pero lo más distintivo de este conflicto armado es que existen grupos de interés más allá del presidente Bashar al-Assad y grupos opositores como ISIS que ha puesto en duda si esto se puede resolver como anteriores guerras civiles. Mientras que unos autores piensan que se debe escoger entre las soluciones anteriores dadas en la antigua guerra civil, como por ejemplo la separación de Siria como partición o confederación, otros sugieren que las complejidades y las incertezas de la situación puedan llevar a más actores a que se involucren. Teorías como el hecho de que Israel pueda hacer un ataque a Siria si el conflicto continúa para prevenir que Hezbollah se haga de armas para atacar a Israel, demuestran que los posibles resultados de esta relación que se ha dado con Siria representa un riesgo para toda la arquitectura de seguridad regional que se había formado. En todo el debate de este conflicto se ha visto que existe una lucha entre régimen y grupos armados y que solo la violencia tiene que ser parada por cada una de las partes. Sin embargo, existen elementos políticos, económicos y sociales que se consideran cada vez más complejos para que esto termine. En cuanto a lo económico, el país ha entrado por tanta violencia en un círculo vicioso que en los propios recursos de Siria son usados para destruirla, pues la economía del país se ha rodeado para que las actividades económicas dependan de la violencia y la violencia depende de las mismas actividades. Esto significa que el financiamiento de la violencia es una combinación de recursos locales y externos, donde las personas no tienen otra opción más que arreglar sus vidas en torno al conflicto o irse. Lo que está pasando en Siria viene relacionado a una condición en la sociedad, en lugar de ser algo a corto plazo. Tal situación ha llevado a pensar que la solución no está en las antiguas respuestas. La sociedad civil se ha visto destrozada por la guerra y esto se ve reflejado en la crisis de refugiados. Sin embargo, los diferentes grupos que se han formado de sociedad civil muestran que la única fuente de cohesión total radica en estos grupos y debe ser vista como parte de la solución para el futuro político de Siria, para las próximas negociaciones de paz. El proceso de paz entonces debe ser entendido desde un nivel de multiniveles. Dependiendo desde qué teoría se vea el conflicto en Siria, encontramos la solución para el futuro, pues Siria representa un país geoestratégico para las potencias y también para los vecinos. La pregunta sería, ¿quién debe decidir? ¿La solución está en estados, en sociedad civil o desde organizaciones internacionales? En cuanto a la perspectiva para los refugiados sirios, los resultados se muestran ya en profunda frustración por parte de los inmigrantes y las protestas que se reciben a lo largo de todos los países. Si bien actualmente solo buscan comida, servicios y trabajo, si esto no pasa, los refugiados se ven cada vez más excluidos de las sociedades a las que se integran. México ha comenzado a dejar la participación de sociedad civil para la política de integración de las personas refugiadas, como el proyecto de Habesha, lo que da esperanza de que México tome una postura más activa en este tema. Sin embargo, si hubiera una perspectiva y una solución en el futuro para México ante los refugiados, sería la mejora en los vacíos legales sobre la regulación a los refugiados y una política de inclusión definida para aquellos refugiados que se instalen en México. Los refugiados en México no son un tema menor, son un tema para reflexionar sobre la sociedad civil mexicana y el Estado. ¿Qué tanto nos comprometemos?
Uno tendría que entender que el refugiado deja el espacio geográfico del cual vive, es decir, el espacio en el cual nace el refugiado es prácticamente abandonado, y en muchos casos el país que recibe a los asilados o que recibe a los refugiados padece esto que también a nivel internacional se ha criticado mucho y que se conoce como el síndrome de los hombres blancos salvadores, es decir, es una política de asistencialismo, es una política de asistencia al otro, pero en realidad también el país que recibe a los asilados o que recibe a los refugiados tiene situaciones críticas muy severas al interior de sus fronteras. Entonces es muy loable, sin duda, que México proporcione asilo o beneficios diplomáticos a personas que provienen de situaciones en conflicto, pero me parece que eso no necesariamente resuelve el conflicto en sí, sino que en sentido estricto pudiera representar una simple como curación a nivel muy superficial de un conflicto que creo que la mayoría de los analistas saben de dónde proviene, es decir, cuál es la geopolítica en Medio Oriente y cuáles son los intereses geopolíticos en Siria en específico. Me parece que tendría que haber una postura diplomática más seria de parte de los países que están recibiendo a personas provenientes del conflicto, en la medida de criticar y de resaltar de manera mucho más profunda las causas y no sencillamente atenuar las resultantes, las consecuencias del conflicto, que es una expulsión de personas a nivel internacional. Bueno, en el caso de Habesha, bueno, el caso de cada estudiante es único. Es muy diferente el proceso que han tenido los 10 estudiantes que han llegado aquí a México. Especialmente, una de las barreras más grandes sería el proceso de transporte, o sea, literal, la logística de traerlos aquí a México. A veces puede ser muy complicada por cuestiones políticas o, bueno, ya directamente por la guerra, pero lo que más se ha presentado es las relaciones bilaterales entre países hacen complicada nuestra coordinación, porque, no sé, por ejemplo, ahorita solamente pueden ir a trasladarse a Líbano y de Líbano a México, ¿no? O solamente a Moscú y tal vez a Ecuador, que es, ¿cómo se dice? O sea, no necesitan visa, y de Ecuador ya a México, ¿no? O a Cuba, de Cuba a México, y solamente existen esas dos rutas, y bueno, a menos que se vayan a Europa, pero no ha sucedido. Ahorita uno de los estudiantes, uno de los estudiantes prospectos a venir por parte de Habesha, la ciudad está sitiada, entonces no puede salir, no puede hacer nada porque está sitiada, ¿no? Y la única forma en que puede salir es él arriesgando su vida. Ese es como el caso más extremo que tenemos y que ha tardado mucho, y el proceso para que llegue va a ser muy complicado. Otro de los más obvios es el dinero, ¿no? El apoyo económico que se necesita, porque es una sociedad civil, no hay fines de lucro, es apartidista, o sea, es completamente con un fin de ayuda humanitaria. Entonces dependemos totalmente de donativos y de apoyos, por ejemplo, por parte de la ONU, que nos ha apoyado, por parte de apoyos económicos de empresas, de particulares, o sea, hay gente que ha sacado de su bolsillo dinero para traer a estudiantes, ¿no? A lo mejor, bueno, como todo proyecto, ¿no? Que a través del tiempo te vas enterando poco a poco de qué es lo que vas necesitando. Como es un proyecto único en México, o sea, literal, no existe otra forma de saber qué tienes que hacer hasta que lo empiezas a hacer, ¿no? E ir ya viendo como cuáles son las mejores formas de, no sé, recaudar fondos, la mejor forma de tener organizada la estructura administrativa y organizacional de Habesha o de Dima, ¿no? En este caso, para que todo sea mucho más efectivo y rápido. Porque de cualquier forma, o sea, el tiempo pasa y los estudiantes no llegan, ¿no? El objetivo son 30, imagínate, cuánta gente ha llegado a Europa y cuánto trabajo nos está costando que lleguen 30 estudiantes a México. It depends the situation in Syria. My plan for sure to come back to Syria to be part of reconstruction in Syria, you know. But that's when the war is finished, and that's no one he knows really when the situation it will be better.
people can come back again.